Bendiciones de parte de Dios en este día. Y qué bueno que estás acá, en esta plataforma Ministerio del Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, usted no se puede perder lo que va a escuchar. Guerra de maestrías. Acompáñanos en este proceso para que tú sepas cosas que tú nunca habías escuchado al respecto. Yo quiero leer un texto bastante conocido, Efesios capítulo 6, verso 10. Vaya como dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Guerra de maestrías. Es bien sabido que para nadie es un secreto que hay una coalición en el mundo espiritual, si así podemos decir. Hay entidades caídas que reposan en regiones celestes, como siempre digo y he esbozado. Hay un movimiento espiritual de seres espirituales de las tinieblas que tienen un cometido en contra del ser humano. De hecho, los ángeles caídos probablemente sean muy envidiosos del ser humano. Y por esa razón andan fraguando constantemente un sinnúmero de tretas y de acciones con la finalidad de destruirlos. Sin embargo, en este sentido en el que quiero hablar hoy, es un sentido que pasa muchas veces desapercibido. ¿Por qué? Porque lamentablemente es algo sutil, es algo que no es conocido del todo, y Dios tendría que iluminarnos el entendimiento para nosotros poder entender a qué me refiero. Ministro, ¿a qué usted se quiere referir? A la guerra de maestrías. Pablo hace una explicación impresionante acerca de los seres que controlan el plano astral. Lo llama principados, potestades, gobernadores y huestes. En algunas ocasiones habla de dominios. Sin embargo, yo quiero hablar porque la traducción que han hecho al español no necesariamente a veces son las más indicadas. Y por esa razón, cuando usted la palabra principado, que es la palabra arc o arge en griego, que tiene que ver con diseñadores, arquitectos, pero hay una traducción también más, que es maestros del mal. Por favor. Ojalá alguien pueda entender lo que yo estoy diciendo. Maestros del mal. Yo estoy diciendo que los países, para tomar un punto de partida y de referencia, tienen un sistema económico. El sistema gubernamental se divide, por ejemplo, sistema económico, ya sea social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una sociedad tiene diferentes estaños o diferentes escalones que la componen. Ahora, ¿qué pasa en materia de los gobiernos? Los gobiernos son los que se encargan precisamente de dirigir una nación, de velar por ella, de gestar de manera efectiva. Sin embargo, lo que nadie nos ha dicho es que a través de los gobiernos precisamente también hay un sinnúmero de cosas que espiritualmente se esconden, y una de ellas son las maestrías. ¿Por qué las maestrías? Bueno, se lo voy a explicar de esta manera. Ahora tenemos, por ejemplo, un acoso constante con la sexualidad. Tenemos grupos que están reclamando una sexualidad donde ellos entienden que no se le ha dado la participación, donde no se le ha dado la intromisión, la introducción a un estado, una parte de la sociedad que los desecha, los denigra y lo aísla. Sin embargo, si usted analiza de manera concienzuda, se dará cuenta de lo siguiente: es que las maestrías se están peleando. Pero ¿cómo que las maestrías? Claro, los que enseñan el mal están procurando, a través de un concepto y una idea, poder interponer, inocular todo el aparato de lo que ellos quieren construir en este plano. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Ministro, ¿cómo así? Claro, usted tiene que entender lo siguiente: como precisamente desde el plano astral se pueden conjeturar, se pueden establecer, estrategar todo un sinnúmero de enseñanzas que llegan al ser humano como si fuera algo inocuo, como si fuera algo que no hace daño, algo noble, algo sublime, algo que aparentemente es coherente. Sí, porque es mi derecho que me están
usurpando o negando. Y por esa razón usted dice, wow, y parece razonable. Sin embargo, lo que nadie nos ha dicho es que sí, son maestrías, son niveles del pensamiento que están siendo estimulados y gestionados desde el plano astral y llegan a nosotros como una idea conveniente a través de las ondas electromagnéticas. Dios de toda gloria. Tome agua como yo si usted quiere, para que lo pueda digerir. A lo largo de toda la historia, los imperios han estado influidos por una parte espiritual. Y usted analiza las historias antiguas, se da cuenta que siempre hubieron seres espirituales que injertaron la idea de monopolización, de colonización, la idea de gobierno, de dominio, de autoridad, fue gestionada precisamente por gobierno o por un individuo que fue influenciado por una entidad espiritual. Por lo tanto, en ese sentido, ese tipo de enseñanza que se quiere y que se va a introducir, los entes utilizan a alguien con un nivel, y es lo que yo llamo la guerra de las maestrías, porque entonces esa persona encarna ahora una ideología, un concepto que ahora va a ser nocivo, va a ser va a ir en detrimento de muchos y en beneficio de pocos. Increíble. Me llama poderosamente la atención. Yo simplemente estoy dando como un introito acerca de esto, porque ahora no solamente se queda en el plano gubernamental o político la guerra de maestrías. Yo estoy hablando de ahora, por ejemplo, a nivel de la sociología. ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos a una sociedad que es totalmente diferente, eminentemente diferente a la sociedad de hace 20 y 30 años. Y evidentemente todo fluye, todo evoluciona, hay un cambio evidentemente generacional. Eso no es un secreto para nadie. ¿Dónde está el problema con esto? El problema que yo advierto con esto es que el ser humano de hoy tiene menos conciencia de lo ético, de lo moral, de lo bueno que otro ser humano. De hecho, parece que la sociedad ha ido sacando lo bueno de donde estaba, sacando lo bueno de donde el patrón del esquema que ella revisaba como bueno, se fue deshaciendo, se fue diluyendo y ella empezó a adquirir otro patrón. Es decir, nos convertimos en otro ser humano totalmente distinto al ser humano de hace 10, 15 o 20 años. No obstante a eso, tenemos un problema enorme porque ahora este ser humano que tiene hoy, es desinhibido, que tenemos hoy, es muy desinhibido, es desinteresado, no respeta patrones antiguos, no respeta lo convencional. Él entiende que él es el dueño del universo, él es el centro del universo, por eso los medios nos invaden con este tipo de actitudes egoístas, nocivas, tóxicas, contaminantes, y como que no hay capacidad de resistir, no hay capacidad de contrarrestar lo que está sucediendo. ¿Dónde está el problema? Y aquí viene algo y abro un paréntesis. Esto no es nuevo. Cuando Jesús llegó a la caja, pululando en su ministerio, en las calles de Israel, pasó algo. Y es que habían, por ejemplo, alrededor de algunos 7,000 o 10,000 fariseos. Es decir, había muchas corrientes de pensamientos. Por lo tanto, había una guerra de maestrías, guerras de enseñanzas que una se intentaba superponer a la otra. En este tiempo tenemos también una guerra de maestría en el ámbito espiritual, porque tenemos a muchos maestros, por ejemplo, tildándose como maestros cuando no lo son. Por favor, yo no sé si alguien aquí está escuchando esto. Ministro, ¿cómo así? ¿Cómo que se dicen ser maestros y no lo son? Por supuesto. ¿Por qué yo sé que no son maestros? Porque nunca el espíritu no lo ha formado. No lo quería decir, pero lo dije. 1, 2, yo sé que no son maestros porque lamentablemente cuando tú miras su background, de dónde vienen, no tienen el peso ni la capacidad de serlo. Sin embargo, como lamentablemente cualquiera se deja fascinar porque no tiene discernimiento, se deja fascinar y confundir, se deja hechizar y embrujar de cualquiera que diga dos o tres palabras revolucionarias
rebuscada y ya estoy aquí, soy maestro. Cierro el paréntesis, no me voy a meter en problemas. Ahora, pasa algo acá muy interesante. Las guerras de maestrías, como la estamos mirando hoy, y es bueno que como así los discípulos y Jesús vivieron y tuvieron que enfrentarse precisamente a esa vorágine de enseñanzas de su tiempo, nosotros no hemos tenido la capacidad como iglesia de manera genérica de poder enfrentar un sinnúmero de enseñanzas que están haciéndole daño a la sociedad y posteriormente nos harán daño a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque la iglesia lamentablemente hubo personas que le resultó útil mantener ignorante a la mayoría de la iglesia. Por favor, yo no sé si hay alguien escuchando esto. Por lo tanto, como les convino mantenerlos ignorantes para poder manejarlos, manipularlos, esa manipulación dio como resultado una nefasia. Ministro, ¿qué es eso? Una incapacidad del conocimiento que ahora se está reflejando en que yo solamente tengo que reaccionar a lo que el mundo hace porque yo no tengo la capacidad de contrarrestarlo. No sé. Dios mío. Hay alguien que debió decir amén. Tome agua. Yo usted tomar agua. Nos va a salir caro todos los años de ignorancia que nos vendieron la idea que no podíamos hablar de temas profundos en la iglesia porque la iglesia no estaba preparada. Lo grande del caso es que a nadie se le ocurría preparar a la generación en la que estaba para que tuviera la capacidad o por lo menos preparar una generación emergente que tuviera la fuerza, el tupé de poder entender la Biblia y tener capacidad de respuesta. Pero no, se inhabilitó el entendimiento de muchos, se incapacitó el conocimiento de otros. Por esa razón, esa incapacidad hoy nos va a salir caro, porque ahora las personas que van a educar a nuestros hijos son personas de una sexualidad no definida, probablemente distorsionada, probablemente de una sexualidad que a usted no le agrade, porque lamentablemente a usted le enseñaron, lo formaron en el área de que no, usted no tenía que estudiar, usted no tenía que capacitarse, ya usted lo sabía todo, usted llegó a una iglesia y usted lo sabía todo. Guerra de maestrías. Yo estoy hablando que hay una guerra de enseñanzas que se avecina, peor que la que está hoy. Hay una guerra de enseñanzas que el que no tenga la capacidad de defender su fe probablemente termine negándola. Porque los argumentos serán tan y tan mordaces, tan y tan sutiles, que las personas, que los cristianos, los que tienen una confesión de fe, probablemente no puedan defenderse ante tanta información y terminen abandonando a Dios y terminen abandonando todo porque no hay capacidad para entender lo que se está haciendo. Pero me voy un poco más lejos. Pablo entendió algo. Pablo entendió que desde arriba había una gestación de ideas, informaciones, conocimientos que tenían la capacidad de que una vez llegado a la tierra, como no hay discernimiento, como no hay una espiritualidad efectiva, ministro, ¿y qué tiene que ver la espiritualidad? Creo que el éxito de la iglesia radicaría si pudiera funcionar el conocimiento con la espiritualidad. Permítame explicar. De nada me vale a mí, yo tengo un afán de que la gente venga a Cristo. Y esa es nuestra labor. Perfecto. Pero para cuando la gente llegue aquí adentro, ¿qué es lo que usted le va a dar? ¿Qué alimento usted le va a suplir a la persona una vez que llegó a Cristo? ¿Qué es lo que usted le va a decir? ¿Qué es lo que usted le va a brindar a esa persona? Entonces, hay personas con un afán de que lleguen a Cristo, pero para que lleguen a Cristo, para ellos subyugarlos, manipularlos y dirigirlos. Porque lo único que andan buscando es crecimiento para elevar su ego, por favor. No lo quería decir, pero lo dije.
Lo cierto es ahora que el problema está en que una vez la persona llegó acá adentro, una vez la persona pudo venir al Señor, se supone que tiene que ser formado, enseñado y adiestrado. Por esa razón, usted verá que a Cristo lo llaman 90 veces. De las 90 veces que lo llaman, 60 es como maestro. Evidentemente que su función principal fue como maestro para enseñar. ¿Por qué? Porque si no se enseña al individuo, el individuo va a andar toda su vida errante y va a andar como que no tiene que hacer nada en esta tierra. Y es precisamente lo que han hecho muchos, que como a ellos no le ha dado la gana de utilizar los recursos necesarios, de utilizar las herramientas dadas por Dios para poder formar al individuo, sino formarlos a la imagen de ellos, no a la imagen de Dios, no a la imagen de lo que dice la Biblia. Ellos andan atrás de formarlo conforme a lo que ellos son, como que ellos son el modelo de formación de ese individuo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo voy a tomar agua porque voy a seguir hablando. Que debería ser lo mismo. Ministro, ¿y qué hacemos? Evidentemente que en este tiempo Dios permitió en la pandemia que salieran maestros. ¿Por qué? Porque ya el cambio generacional traía algo muy fuerte. El cambio generacional. ¿Qué traía el cambio generacional? Traía precisamente enseñanzas que no eran las que usted estaba acostumbrado a escuchar, y por eso usted ve a personas en pánico. Yo he visto personas que están en pánico, sí, están haciendo grabaciones, están diciendo un millón de cosas porque se sienten intimidados con lo que está pasando. No tienen capacidad de respuesta porque no tienen la formación necesaria para responder, y lamentablemente tienen que empezar a criticar, a detractar y a un sinnúmero de cosas. Es para que tú el nivel de cerrazón y el nivel de manipulación donde se llevó a la iglesia, que precisamente cuando el que trae la verdad, la mayoría tiene que rechazarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría desconoce, ¿verdad? Porque le han enseñado, y el patrón, y están como control remotos, ellos le programaron eso, un chip, y ese chip que ellos tienen es incambiable. Ojalá haya alguien aquí todavía. Ahora el que tiene la verdad tiene que buscar demostrarla, porque como no hay capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entonces verás a un grupo de personas retaliando, criticando sin saber lo que están haciendo. Por eso usted ve que las redes están llenas de personas, lamentablemente, que no tienen oficio, porque yo sé que no tienen oficio, gente que no tiene oficio, y lo único que hace, que lo único que usted lo ve es comentando en todas las redes sociales de todo lo malo que ellos ven. Mentira. Algunos son satanistas que están infiltrados. Otros son brujos que están dentro de la iglesia buscando hacerle daño desde adentro. Pero el peor daño que yo veo que se le ha hecho es privar a la persona de poder capacitarse, formarse, ¿verdad?, en el conocimiento correcto, que eso es lo que ha dado como resultado no solamente inválidos espirituales. Tenemos a personas que no conocen a Dios, 10, 15, 20 años en la iglesia, y todavía tienen que depender de un líder, porque ellos todavía no tienen experiencia con Dios, no tienen conocimiento de Dios, porque a ellos lo invalidaron, a ellos los castraron, y por esa razón, castrados al fin, no pueden dar resultados. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Que la gloria, la paz y el amor del Señor se quede contigo. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.